Estamos en la unidad número 2 de la asignatura, la unidad número 2 que corresponde al aprendizaje ya número 5 de esta asignatura, que es remediación de suelo y aire, pero nosotros, como nos enfocamos a aire, vamos a ahondar en ese punto. La idea es realizar la estimación de emisiones de un proyecto de un parque eólico que se llama Viento Grande, el cual tiene 36 megawatts como potencia a generar para poder inyectarla al sistema eléctrico nacional. Son datos de la causa básicamente para poder conocer cuál es el tipo de proyecto al cual nos estamos enfrentando. Hay algunos proyectos que tienen más emisiones en construcción, otros que tienen más emisiones durante la operación del proyecto, llámese después de que se empieza a construir y antes que se cierre, en toda esa fase de operación o cuando está activo el proyecto. Y también tenemos emisiones durante la etapa de abandono o cierre, ¿ya? Entonces, un parque eólico o un parque fotovoltaico, en realidad las energías renovables no convencionales, que son fotovoltaico y eólico, presentan mayores emisiones durante la etapa de construcción, o sea, todo lo que tiene que ver con la implementación del proyecto, los movimientos de tierra, el transporte de los insumos, el transporte de las maquinarias, el transporte de los sistemas eléctricos que se van a utilizar para el proyecto. Entonces, las principales emisiones de este tipo de proyectos están asociadas a la etapa de construcción. Y por tanto, la idea es tratar de identificar cuáles son las fuentes de emisión del proyecto. Entonces, nos dice, para la evaluación de la componente calidad de aire, el titular o dueño, que es el que nos estamos poniendo en la situación del ejercicio, dice que el dueño del proyecto o el titular no ha presentado la información que cuantifique las emisiones, o sea, no hizo el inventario de emisiones ni de gases del proyecto, ni de material particulado ni de gases del proyecto para la etapa de construcción. Razón por la cual el servicio de evaluación ambiental, ya podría haber sido cualquier otro, incluso podría ser un revisor del proyecto solamente, no necesariamente el Servicio de Evaluación Ambiental, ha solicitado que se estimen dichas emisiones y se consideren todas las fuentes de emisión para esta etapa, ¿ya? Cabe señalar que esta fase del proyecto genera las mayores emisiones, por lo que se requiere determinar las fuentes de emisión del proyecto y los niveles de actividad si fuese el caso. O sea, si es que con la descripción que nosotros vamos a tener, podemos o no conocer los niveles de actividad, ¿ya? Sabíamos que para cuantificar las emisiones teníamos que estaba asociado a un factor de emisión por el nivel de actividad y por una componente que era el abatimiento de la emisión en términos porcentuales. Dice también que en relación de la actividad o fuente de emisión del proyecto, el proyecto genera emisiones producto de los movimientos de tierra por la preparación del terreno, excavaciones, fundaciones, mejoramiento de caminos, canalizaciones, correspondiente a línea eléctrica, construcción de obra gruesa, tránsito al interior del lugar de la faena, entre otras actividades asociadas al proceso de construcción. Además de lo anterior, se generan emisiones debido al transporte de material de rechazo. O sea, hay parte de los materiales que se utilizan que son de rechazo y que también hay residuos de la construcción que también necesitan ser dispuestos en alguna parte, ¿ya? Va a haber movimiento también de maquinaria para poder llevar los escombros o insumos a algún lugar. Estas actividades se desarrollan durante un periodo de 14 meses, o sea, no solo un año, sino que tenemos 14 meses de implementación del proyecto, que consiste en que hay 14 meses de construcción, o sea, el proyecto se va a demorar 14 meses poder ser construido para poder instalar los 20 generadores y ponerlo en marcha. ¿Ya? Entonces se consideran también las horas de montaje. Dado que la zona de emplazamiento del proyecto, la instalación de faena, no cuenta con energía eléctrica, por lo cual se ha considerado para ello la instalación provisoria de un grupo electrógeno marca Caterpillar en tanto, que representa un consumo nominal de 97 litros por hora. El titular además agrega que dicho equipo funcionará durante 700 horas casi todo el año, 11 meses. ¿Ya? El resto del tiempo no los va a utilizar seguramente porque ya podrán abastecerse de otra manera o simplemente el proyecto no requiere de energía eléctrica. El titular además informa que el grupo electrógeno cuenta con un filtro que según el proveedor puede reducir un 85% de las emisiones de material particulado tanto fino como grueso. ¿Ya? Ahí tenemos un sistema de control, un sistema de abatimiento
un sistema de abatimiento de las emisiones asociadas al generador. Finalmente, el proyecto ha considerado un campamento para todo el personal, el cual contará con calefacción a leña, estimando un consumo mensual de 80 metros cúbicos de leña para el periodo que dura la construcción, o sea, para los 14 meses. Y eso se puede promediar o se puede establecer una suerte de, eh, de ponderación respecto a los meses más fríos. Ahí, bueno, ahí hay que tratar de jugar con eso. La operación, porque es la información que tenemos. La operación de inspección técnica de obra estará compuesta por dos ingenieros que tendrán turnos de 15 días cada uno. Para esta actividad se ha considerado un camión 2016 con norma Euro 5 y un consumo promedio de petróleo de 5 litros al día, recorriendo un promedio de 45 kilómetros diarios. Para el transporte de los equipos, los aerogeneradores, se han considerado 3 viajes desde Puerto Montt hasta el proyecto. Desde Puerto Montt porque es el puerto de Puerto Montt. El puerto puede ser el puerto Océano o el puerto en Port Montt, lo cual comprende 320 kilómetros hasta el lugar de la instalación, de los cuales 290 kilómetros, ahí dice, corresponden a caminos pavimentados y 30 kilómetros a caminos interiores con carpeta ripio. O sea, hay emisiones por flujo vehicular que están asociados a los caminos pavimentados y otros eh, a los caminos de ripio, ¿ya? Pero también los vehículos o los camiones también generan emisiones producto de la combustión interna. Los camiones que transportan estos equipos podrán homologarse para este caso a camiones tipo cama baja, como con motor diésel, y transitan a una velocidad de 20 km por hora. Respecto a las actividades de la habilitación, acá tenemos algunas cifras que se han propuesto, ¿ya? Este fue un proyecto del año 2011-2012. También 2011 y 2012 que se han considerado, ¿cierto? La densidad del diésel para poder proponer una estimación. Aquí están los niveles de escarpe y movimientos de tierra. Aquí están los materiales de rechazo. Y finalmente, no se asusten tanto, aquí lo importante es tratar de que ustedes como ingenieros y como lo que conversamos respecto a cuáles son los tipos de fuentes de emisión, cuáles son los tipos de fuentes de emisión y cuáles son los tipos de contaminantes que uno podría esperar evaluar. Ustedes ya hicieron en su trabajo anterior, hicieron una pequeña revisión de cuáles son los contaminantes a evaluar, depende de la zona. Ahora, la idea es no hacer la cuantificación de esto, sino que es primeramente poder acercarnos a cómo poder hacer una estimación de emisión, ¿ya? ¿Y por qué le hago el ejercicio? Es para que puedan ver que las emisiones no solo están asociadas a la leña o alguna fuente en particular, sino que también los proyectos como tales pueden generar emisiones durante un periodo de tiempo acotado, ¿ya? Y ese periodo de tiempo acotado puede generar distintos niveles de emisión y también pueden generar emisiones producto de distintos contaminantes, ¿ya? Ya debe ser el caso de la combustión de petróleo de los vehículos y también del generador eléctrico que se ha propuesto para el proyecto, para la instalación de faena, donde van a estar los trabajadores que van a hacer uso de esta energía eléctrica para el campamento, pero también energía eléctrica asociada a algunos otros tipos de actividades que pueda considerar la implementación del parque eólico, ¿ya? Entonces la idea es tratar de determinar las fuentes de emisiones. ¿Cuáles son las fuentes de emisiones? Bueno, les voy a decir algunas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el escarpe de material, que es son alrededor de 10 centímetros que la máquina en este caso, ¿cierto? La retroexcavadora, va a tener que hacer una limpieza de la primera capa vegetal para poder generar los emplantillados correspondientes para poder instalar el hormigón y todas las fundaciones necesarias para poder hacer también los caminos, ¿ya? Entonces hay una serie el escarpe es básicamente quitar la primera capa vegetal para poder generar la implementación del proyecto. Camino, para poder instalar los aerogeneradores, para poder hacer la instalación de faena, suponiendo que
que en gran parte de ellos, ¿cierto?, se requiere retirar ese material y por tanto hay una emisión producto de ese retiro de esa primera capa vegetal. ¿Ya? También las fuentes móviles, los distintos vehículos, cuántos vehículos van a ir qué vehículos van a ir a buscar hormigón, qué vehículos van a ir a buscar fierro, entonces eso se puede cuantificar en función del volumen que puede transportar un camión tolva, por ejemplo, y el camión tolva va a generar emisiones producto de la resuspensión de material particulado en el camino ripio y también en el camino no pavimentado, pero también por el consumo de combustible y la combustión interna, ¿ya? El generador también es otra parte, pero finalmente tiene que ver más allá de que solamente este es un periodo agotado para la construcción. Entonces necesitamos saber cuáles van a ser las fuentes de emisión, la idea es que ustedes los puedan listar. Les recomiendo la herramienta Microsoft Excel para que ustedes puedan ir indicando cuáles son las diferentes fuentes de emisión y cuáles son los tipos de contaminantes que se van a evaluar, ¿ya? Si voy a hablar de la fuente de emisión, que va a ser la fuente lineal del transporte, entonces, si solo es producto de la resuspensión, no deberíamos estar hablando de gases, sino que solamente de material particulado en esa línea, ¿ya? A partir de lo anterior, construya un cuadro que indique el tipo de contaminante que estimará para cada fuente de emisión que usted haya considerado. Determinar las ecuaciones para el tipo de actividad, ¿ya? Lo invito, digamos, a que puedan buscar información respecto a esto y esto en las guías que se propusieron, que no la hemos visto en profundidad. Disculpen hoy día por no poder hacer esa parte, pero la idea es que puedan buscar información respecto a eso y de eso hay mucho, ¿ya? Entonces la idea es que con esto nosotros ya tengamos la base de qué realmente lo que debemos estimar. Este es un proyecto pequeño, las estimaciones en torno a esto es relativamente, cuando uno ya tiene las herramientas para poder hacer estas estimaciones, la verdad que no es bastante sencillo, cuando uno ya tiene programado su herramienta o su forma de estimación de emisiones, o su libro, o su hoja de Excel para poder hacer estas cosas, ¿ya? Determinar cuál de todas las guías de estimación utilizará para cada caso, porque hay algunos casos que vamos a utilizar unas guías y en otros casos otras guías, y ahí la idea es que ustedes puedan buscar cuál es la que más se le acomoda al tipo de fuentes de emisión que ustedes están utilizando. Y determinar la información faltante para estimar las emisiones del proyecto en la etapa de construcción. O sea, para esta etapa, realice un levantamiento de información utilizando Microsoft Excel y entregue una propuesta de cómo podría usted cuantificar las emisiones. Aquí ni siquiera nos estamos pidiendo cuantificar las emisiones, sino que es tratar de volcar toda la información que está aquí en esta propuesta de estimación de emisiones, o sea, en esta descripción de proyecto, para que ustedes puedan ver qué es lo que deberíamos estimar y qué es la información que nos estaría faltando para poder hacer esa estimación. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Cuando ya veamos la definición, vamos a ver cada una de las fuentes de emisión y cuáles son las ecuaciones o métodos que se proponen para poder estimar esas emisiones. ¿Alguna pregunta? Todas. ¿Aló? No, profe, ni una pregunta. Sí. Yo, bueno. Hay algunos compañeros de ustedes tuvieron que han estado conmigo en otros cursos, y ellos tienen una pequeña ventaja respecto a otros que sí conocieron de manera muy somera la estimación de emisiones. No llegamos a este nivel que estamos proponiendo ahora, pero se presentaron algunas ecuaciones. Así que también ellos podrían apoyarlo si es que fuera el caso, pero con las guías que se las propuse en una de las láminas anteriores, deberían llegar a poder
volcar toda esta información o por lo menos hacer el levantamiento de la información a partir de la descripción del proyecto. Eso, jóvenes. ¿Cuándo se entrega, profe? El viernes, o sea, a ver, ¿cuándo puse esto? Aquí hay una vehículo automotor y se va. Voy a cerrar. Bueno, eso sería el trabajo. Nos vemos. Chao, chao.